Bueno, pensaba yo, ¿no? Mientras orábamos y daba gracias a Dios porque orábamos sin ninguna dificultad, digo yo, si por ahí una bulla, un sonido, un ruido nos distrae, nos quita la paz, ¿qué será un problema grande? Algo como un ruido de una máquina, cualquier sonido no nos tiene que distraer a nosotros. Nosotros nos tenemos que concentrar en lo que hacemos, hablar con nuestro Padre y todo lo que ocurra en la parte exterior, en nuestro entorno, no nos tendría que afectar. Eso hablaría de verdaderamente esa relación que tenemos con el Señor y de esa dependencia en la guía, el sostén del Espíritu Santo. Hermanos queridos, hoy quiero compartirles de parte del Señor algo que está en la epístola del apóstol Pablo a los hermanos en la iglesia en Colosas. Esta carta verdaderamente es una hermosa epístola, la carta a los colosenses, ¿no? Y es una de las cartas que se llaman las cartas de la prisión, como la carta a los filipenses, a los efesios, a Filemón. También así esta carta el apóstol Pablo la escribió estando en prisión en Roma, en una prisión domiciliaria allí en Roma, ¿no? Antes de ahondar en este capítulo 3, es necesario que entendamos algo, que cuál fue el propósito por el cual fue impulsado el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, a escribir esta carta a los hermanos en Colosa y como así también a todos los creyentes en todas partes del mundo. El propósito de esta carta era y es combatir los errores en la iglesia en aquella época. Errores que aún continúan hoy y que aún se han agudizado a veces más en algunas iglesias locales, ¿no? Eh, Ese es el propósito, uno de los propósitos de que el apóstol escribiera esta carta. Además, también el propósito era y es mostrar que los creyentes en Cristo, todos aquellos que hemos creído un día en Cristo, tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. No necesitamos buscar nada más en otra cosa que no sea en Cristo. Porque Cristo es y debe ser todo en nuestras vidas. Ese es el propósito de esta carta. Mientras preparaba este pequeño mensaje de 2 horas, decía yo, es importante que entendamos el marco histórico en el cual fue escrito esta carta, ¿no? Dicen los escritores, los eruditos, que Pablo nunca había visitado Colosas en el momento que escribió esta carta. Es más, hay muchas evidencias de que la iglesia en Colosas había sido fundada, plantada por Epafras. Epafras, un servidor del Señor, un consiervo del apóstol Pablo. Se dice que Epafras, junto con otros hermanos, con otros siervos de Cristo, con otros convertidos en alguno de los tantos viajes misioneros del apóstol Pablo, fueron los responsables de plantar la iglesia de Cristo allí en Colosas, allí en el Asia Menor, ¿no? Pero también, hermanos queridos, eh, esta iglesia, como la iglesia del Señor hoy en la actualidad, tiene algunos déficits, tiene algunos déficits o algunas desventajas. En aquella época había sido infiltrada en la iglesia, en Colosas, ¿saben qué? Lo que se llama el relativismo religioso. Y hoy también está introducido en la iglesia lo que es el relativismo religioso de algunos creyentes que por allí no están bien fundados en la fe, que no han sido bien adoctrinados, no han dispuesto su voluntad, o no han querido ser bien adoctrinados. Entonces, ¿qué pasa? Se combina lo que son elementos del paganismo, elementos del mundo, costumbres del mundo, hábitos del mundo, filosofía secular, con la doctrina cristiana. Hoy en día está muy en moda el meter la psicología, por ejemplo, en la iglesia. Y ojo que con lo que yo le voy a decir, yo tengo un hijo psicólogo, pero de ahí a la realidad es otra. Hoy en día es como que todos queremos o quieren meter la psicología en la iglesia. Cuando uno de los creadores de la psicología o de una de las teorías de la psicología
ha sido una de las personas, y no tengo temor de decirlo, más satánica que ha habido. No tengo nada contra la psicología, pero había un amigo que decía a cada cosa por su nombre, y no voy a completar el dicho, ¿no? Porque creo que todos lo conocen, una publicidad. Pero nosotros no tenemos que buscar otros recursos, otros argumentos seculares, porque lo tenemos a todo en Cristo. Cristo es más que suficiente para nuestras vidas, hermanos queridos. Entonces, por eso es que Pablo confronta a la iglesia en Colosas en aquel entonces y también nos confronta a nosotros, y sin lugar a duda que en esta tarde nos va a confrontar con respecto a las falsas enseñanzas y, y nuevamente el apóstol en varios lugares de esta carta afirma y afianza que tenemos suficiencia en Cristo. ¿Sí? Tenemos suficiencia en Cristo. Fíjense ustedes, vayamos a la palabra de Dios, por favor. Eh, Efesios capítulo 2, rápidamente. Efesios capítulo 2, versículos 9 y 10. Miren ustedes lo que dice el apóstol a los hermanos en Éfeso y a nosotros. Efesios capítulo 2, versos 9 y 10. Dice, perdón, Filipenses 2. Me he confundido. Filipenses 2. Y si no es Filipenses 2, estamos en el orden. Filipenses 2. Y no, tampoco es Filipenses. Bueno, no hay problema. Cuando me acuerde les digo cuál es el versículo. Lo importante que es que entendamos que en Cristo somos más o tenemos más que suficiente porque Él lo llena todo. Él es la esencia de nuestra fe. Él es verdaderamente, como decíamos recién en la oración, el autor y consumador de la fe. En Cristo lo tenemos todo, no tenemos que buscar en otros agentes exteriores. Y debido a eso es que Pablo se ocupa, claramente se ocupa, de resaltar y destacar en esta epístola la deidad de Cristo. La deidad de Cristo, su relación con el Padre, con Dios Padre. Se encarga también de poner mucho énfasis en la muerte sacrificial de Cristo a favor de toda la humanidad para rescatarnos del pecado. Y también en esta carta podemos ver que toda persona al entender o al comenzar una relación personal con Cristo a través de la fe en Él, su pasado es borrado, sus pecados son perdonados y es librado de la condenación eterna. Y recibe el regalo de la vida eterna. Si leemos toda la epístola a los Colosenses vamos a encontrar estos detalles. Y no solo que la persona es salva cuando cree en Cristo, sino que también comienza una relación, y esa relación no es solo en el momento de la conversión, es una relación que debe ser constante, continuamente con Cristo, con Él, para así tener una vida verdaderamente en santidad y en amor y reflejar el carácter de Cristo a los demás. Hermanos, vamos a comenzar ahora a desglosar algunos versículos del capítulo 3 de Colosenses, pero antes fijémonos esta idea en mente, por favor. Jesús es el único camino para obtener el perdón y la paz con Dios el Padre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta era una pequeña introducción nomás como para que más o menos nos situemos y entendamos un poquito de lo que es la carta a los Colosenses y que es tan útil para nosotros en estos días. Hermanos queridos, Colosenses capítulo 3, por favor. Vamos buscando Colosenses capítulo 3. Y la cita que se me había pasado por alto es Colosenses 2, 9 y 10. Presten atención. Porque en Él, o sea en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Y vosotros estáis completos en Él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. Recordamos, en el Señor Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud, toda lo que es la plenitud de la deidad, o sea, de Dios. Y nosotros estamos completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad, y sabemos que aparte es la cabeza de la iglesia. Amén. Muy bien, empezamos a leer Colosenses capítulo 3. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y recién allí, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Qué detalle importante lo que dice el verso 16. La palabra de Cristo more o habite o resida en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Y a partir del versículo 18 sabemos que comienza lo que son los roles, los deberes conyugales, las enseñanzas para el esposo, para la esposa. Eso no lo vamos a considerar en la tarde de hoy, pero sí vamos a ir con lo otro, con los primeros versículos de Colosenses. Fíjense ustedes, qué importante, ¿no? Encontramos allí una frase que dice: buscad las cosas de arriba. O sea, Dios nos manda que debemos buscar las cosas de arriba, las cosas que están en el cielo. Y allí es importante que nos detengamos en algo, porque cuando por allí escuchamos la palabra cielo, lo asociamos inmediatamente con esto, con lo que están viendo nuestros ojos, ¿no? Y sabemos que hemos escuchado hablar del tercer cielo, hay tres cielos. Esto que vemos, ¿qué es? El cielo atmosférico, ¿sí? Vemos las nubes, los pájaros que vuelan, los aviones, pero después hay otro cielo, el cielo estelar, donde están las constelaciones, las estrellas, el sol, la luna, los meteoritos. Y después viene el tercer cielo, que es el cielo celestial, donde habita Dios, donde están los ángeles, los serafines, los querubines. Cuando se refiere al tercer cielo, la Escritura, o en este caso que se refiere a buscar las cosas que están arriba, de cierta forma el apóstol nos está diciendo que nuestra mirada espiritual debe estar guiada hacia el cielo. Se refiere al tercer cielo, donde está el trono de Dios. Muy bien. ¿Qué significa esto, buscar las cosas de arriba? ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol, buscar las cosas de arriba? Significa cada día,
cada día, cada segundo, cada minuto de nuestra vida, luchar por poner, por establecer las prioridades celestiales en nuestra práctica diaria. ¿Sí? Repito, significa que cada día nosotros debemos luchar, debemos priorizar, o mejor dicho, darle lugar a las prioridades celestiales en la práctica diaria. ¿Cuáles son esas prioridades celestiales? Conocer cada vez más a Dios, hablar cada vez más con Él, tener más intimidad con Él, alabarle más a Él, adorarle más a Él. Tratar de cada día, mientras más meditamos en las Escrituras y más los conocemos, tratar de entender cuánto nos amó y cuánto nos ama. Porque mientras más entendemos el amor de Dios hacia nosotros, más le vamos a amar. Cuando más entendemos lo que Él nos perdonó a nosotros, y cada uno de nosotros sabemos de dónde nos sacó el Señor, cuando más entendemos y dimensionamos ese perdón hacia nosotros, más vamos a perdonar a nuestro prójimo. Por allí va el poner la mira en las cosas de arriba, ¿no? Y ¿saben qué? Esta actitud debe ser la de todo cristiano. Poner nuestra mirada en el cielo. Porque ¿saben qué? Es el mejor antídoto. El mejor antídoto, por ejemplo, para el materialismo, para el egocentrismo, para el orgullo. Es el mejor antídoto. Un viejo hermano, un viejo pastor decía que cuando más concentrados estamos en lo que pasa aquí en la tierra, más defectos, más imperfecciones le vemos a los hermanos. Pero que cuando nuestra mirada verdaderamente está puesta en el tercer cielo, donde está el trono de Dios y donde está Dios, no tenemos tiempo de mirar las cosas que pasan en la tierra. No tenemos tiempo de ver si un hermano llegó tarde, si un hermano se está durmiendo, si la hermana está con velo o sin velo, o si el hermano vino de bermuda, o si por allí, qué sé yo, no sé, de criticar. No tenemos tanto tiempo para eso, porque estamos concentrados en las cosas celestiales. Fíjense qué importante es, qué sabio que es Dios. Por algo nos dice, ¿no es cierto?, que pongamos nuestra mirada, o que busquemos, mejor dicho, las cosas de arriba, hermanos queridos. ¿Qué nos quiere decir esto el apóstol? Que debemos preferir lo eternal antes que lo temporal, porque todo lo que hay aquí en la tierra es temporal. Porque un día dice la Escritura que la tierra y todo lo que hay en ella va a ser destruido. No va a existir más. Es pasajero, es algo efímero. Por eso es que nos tenemos que concentrar en las cosas celestiales. Y allí, por favor, anoten, para que no lo leamos por amor el tiempo, después es una tarea para que lo lean en la casa. Anoten Filipenses capítulo 4, verso 9, anoten Colosenses capítulo 3, versículo 15, después lo corroboran ustedes, ¿no? Después vamos al versículo 2 y 3. El versículo 2 y 3 dice, Colosenses dijimos, ¿no? Ya me fui a Efesios. Versículo 2 y 3, dice en la Reina Valera 1960, dice así. Dice de esta forma. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto. Estamos aquí, estamos vivos. ¿Cómo es eso? Porque habéis muerto. Aquí el apóstol se está refiriendo claramente a que del momento que creímos en Cristo, si es que hemos creído de verdad, ¿sí? Si hemos creído de verdad, nos hemos arrepentido de verdad de nuestros pecados, eh, nuestros deseos mundanos, nuestros deseos terrenales, deben ser como de una persona muerta, insignificante. Porque una persona muerta no puede, que murió, o sea, físicamente, no puede expresar sus deseos porque está muerto. No sé si me explico. Así deben ser nuestros deseos terrenales, nuestras preferencias terrenales en cuanto a lo mundano, ¿no? Porque
hemos muerto. Del momento que creímos en Cristo, hemos muerto a ese viejo hombre. Hemos muerto para servir al pecado. Y tenemos vida ahora en Cristo. Simplemente hago un pantallazo de los primeros versículos, porque esta carta, este tercer capítulo nada más, es para verdaderamente una serie de enseñanzas, porque toca varios temas, este capítulo 3 toca varios temas. Fíjense ustedes que el título de esta enseñanza es Reglas para una vida santa. Y estas reglas para una vida santa habla de cuál debe ser nuestra verdadera vida cristiana, o cuál debe ser nuestra verdadera conducta cristiana, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Qué nos quiere decir? Que debemos mirar las cosas que nos suceden aquí en la vida desde la perspectiva de Dios y hacer lo que a Dios le agrada. Cuando somos avasallados, acosados por los problemas cotidianos, por los ataques incluso del mundo y su sistema, nosotros ¿qué debemos hacer? Lo que a Dios le agrada. En vez de preocuparnos, ¿qué tenemos que hacer? Llevar al Señor en oración nuestras preocupaciones, nuestras persecuciones, nuestras tentaciones, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras enfermedades, nuestras luchas, las debemos llevar en oración al Señor. En vez de preocuparnos, ¿qué debemos hacer? Ocuparnos. Debemos ocuparnos. Por eso, entonces, debemos buscar las cosas de arriba, porque hemos muerto a ese viejo hombre, hemos muerto a esa naturaleza pecaminosa, y debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba, hermanos. Y ahora, una pregunta. También hemos leído allí que nuestra vida está escondida, dice así la Escritura, en Cristo, ¿verdad? ¿Qué significa que la vida del creyente esté escondida con Cristo en Dios? ¿Qué significa? Significa que nuestra vida está oculta y segura en Cristo. Eso quiere decir que nuestra vida, nuestra salvación, está oculta, pero en el sentido de que está segura, ¿sí? En el sentido de que está segura. Por eso es que si usted, mi hermano, mi hermana que está presente aquí, aunque no recuerde el día, no recuerde la fecha, no recuerde la hora, si un día se reconcilió con Dios porque puso su fe en el Señor Jesucristo, le confesó su pecado porque entendió que es pecador, que es pecadora, le pidió perdón y lo recibió a Cristo en su vida, a partir de ese momento usted debe estar seguro, tranquilo, tranquila, que su salvación es segura. Está segura en Cristo. Está segura en Dios. Y recordemos que nuestro servicio a Dios y nuestra conducta, tanto, vuelvo a repetir, en la iglesia y como también fuera de la iglesia, eso no nos ayuda a ganar la salvación, pero son características y consecuencias de nuestra fe en Cristo y de nuestra reconciliación en Él. ¿Vamos bien? ¿O quieren que cortemos y seguimos, tomamos un descanso una hora y después continuamos? ¿No? Bueno. Versículo 4, ni hace falta aclararlo porque ustedes son todos teólogos estudiosos. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuándo ocurrirá esto? En la segunda venida del Señor. Porque dice la Escritura que Él vendrá, todo el mundo le verá, y vendrá con los santos a establecer su reino milenial. Y el versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y fíjense ustedes que detalla características del pecado. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que dice que la avaricia es idolatría. ¿Sabía eso usted? La avaricia es idolatría. Es que nosotros debemos considerarnos, hermanos, verdaderamente muertos e insensibles al pecado. Así debiera ser. Del momento que creímos en Cristo, nuestro yo, nuestro pecado, nuestro pasado, nuestra vieja vida, nuestro viejo hombre, tiene que haber quedado clavado allí en la cruz. Para que verdaderamente podamos ser nuevas personas en Cristo.
Por eso es que debiéramos considerarnos muertos e insensibles a la fornicación, a las impurezas morales, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos, a la avaricia. Fíjense que así como, fíjense ese árbol como está, le cortaron las ramas. Así como las ramas enfermas de un árbol, secas de un árbol, son cortadas, así deben ser cortadas en nuestras vidas todas las prácticas pecaminosas que tenemos. Quiera Dios que desde el momento que creímos en Él hasta hoy, en la actualidad, hasta este momento, sean muchas las ramas que cortamos de nuestras vidas. Y que verdaderamente, como dice el apóstol en el Evangelio de Juan, que esas pruebas o esa poda que viene a nuestra vida sea para que demos más fruto al Señor. Y no que seamos cortados y echados en el fuego. Que hayamos experimentado a lo largo de esta vida cristiana, muchas ramas que han sido cortadas figurativamente hablando de nosotros como árbol. Que sean todas estas impurezas, esta fornicación, esta avaricia, estos malos deseos, hermanos. ¿Saben por qué? Porque esas ramas en nuestras vidas, esas prácticas, si no son cortadas a raíz, taladas de nuestra vida, nos destruyen. Nos destruyen. Destruyen nuestra relación con el Señor. No perdemos la salvación si somos salvos, pero destruyen nuestra relación con el Señor. Destruyen nuestro mal testimonio, nuestro testimonio, porque pasa a ser un mal testimonio en vez de ser un buen testimonio. Pasamos a ser tropiezo de la iglesia, pasamos a ser tropiezo de los hermanos, pasamos a ser tropiezo del mundo. En 1 Corintios el apóstol nos insta a que no debemos ser de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Cristo. Entonces, nuestra vida cristiana se opaca. Perdemos brillo si no cortamos estas ramas en nuestra vida, hermanos queridos. Que en esta tarde podamos tomar una decisión consciente. Si todavía hay una rama de esas que está opacando nuestra vida, dañando nuestro árbol espiritual, tomemos una decisión consciente esta tarde. Si hay algo, incluso que alimenta, que sustenta estos deseos pecaminosos en nuestra vida, lo cortemos. El raíz, lo saquen. Y aprendamos a depender pura y exclusivamente del Espíritu Santo en nuestras vidas. Recordemos que del momento que creímos, el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros y somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto nuestro cuerpo santo es. Ahora, ¿qué ejemplo podemos tomar en cuanto a cortar esas ramas? Talar esas ramas que arruinan nuestra vida. Lugares, amistades, gustos personales. En lugares, si hay lugares a donde frecuento que son de mala influencia para mi vida. Dice la palabra de Dios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si voy a una casa, a un lugar donde la boca de las personas que están allí es una letrina, no debo ir más allí, porque se me van a pegar las malas palabras. Y el Señor me enseña que ninguna palabra corrompida debe salir de mi boca. Por allí no dicen malas palabras, pero se ríen de la gente, tienen bromas groseras, con doble sentido. Debo alejarme de esos lugares. Si voy a lugares donde enseguida se toma una copa de más y después pinta el bailongo, los chismes, las burlas, las charlas groseras, debo alejarme de ese lugar. Soldado que huye sirve para otra batalla. Y nosotros como soldados de Cristo estamos para glorificarle a Él. Y le servimos solo a Él. No le podemos servir a dos señores. Porque vamos a amar a uno o aborrecer al otro. Entonces, hermanos queridos, ¿qué lugar está frecuentando que el tropiezo? El Señor te está diciendo y me está diciendo y nos está diciendo en esta tarde, no vayamos más al lugar donde puede ser perjudicial para nosotros. ¿Qué amistades tenemos? ¿Cómo andamos con las amistades? Podemos tener amigos, grandes amigos según los ojos humanos, pero si esa amistad nos aleja de Cristo, nos aleja de la iglesia de Cristo, por esa amistad incluso dejamos de congregarnos, dejamos de leer la palabra, dejamos de orar, debemos alejarnos. Ni a hablar si esas amistades nos
inducen a consumo de alcohol, sin hablar de drogas, malos hábitos, son mala influencia. Hermanos, hay que cortar por lo sano. ¿Qué somos? ¿Sectoristas? ¿Empezamos a discriminar? No. El Señor no hace acepción de personas y nosotros no debemos hacer acepción de personas. Podemos seguir saludando a esas personas, debemos orar por esas personas, debemos ser buenos ejemplos para esas personas, debemos predicarle el Evangelio a esas personas, pero no hacer lo que ellos hacen. Mientras más lejito, más santitos. ¿Mm? Y hay que tener mucho cuidado con nuestros gustos personales. A veces nos dejamos influenciar en una forma muy particular por la moda, por la música. A veces escuchamos música y tal vez en inglés y ni sabemos lo que dice. Ojo. A veces escuchamos algunas canciones, algunos temas que son pegadizos por el ritmo que tienen. Pero la letra, por favor. ¿Mm? Entonces debemos ser sabios, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo en nuestro ser, en nuestro corazón, que nos muestra. Cuidado con los juegos. Con los hijos de Dios que pierden horas y horas de invertirla en el Señor por jugar. Oremos por esas personas. Personas que tal vez no asisten a la iglesia para quedarse a jugar. ¿Qué Dios es el Dios de esas personas, de esos hermanos? ¿El Dios de la Biblia? No. El juego es el Dios. Porque no nos olvidemos que idolatría es todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestras vidas. O sea que ocupe el lugar de Dios, que debiera ocupar el primer lugar. Todo lo que ocupa el primer lugar, eso es idolatría. Así que hermanos, tengamos mucho cuidado. Vamos a ir cortando porque se está haciendo largo. Pero hay palabras que no podemos, o frases que no podemos obviar. El versículo 6 habla de la ira de Dios. El versículo 6, fíjense ustedes, que dice cosas, menciona antes, ¿no? Los malos deseos, etcétera, etcétera. Y dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Voy a leerlo en otra traducción que dice así. A causa de esos pecados que se mencionaron antes, viene la furia de Dios. Dice así. Y aquí la ira de Dios se refiere claramente, ¿no es cierto? Claramente al juicio divino por esta conducta que se mencionó antes, esta conducta pecaminosa. Y que terminará, sin lugar a duda, con el castigo de la maldad, ¿no es cierto?, de todos aquellos que practican estas cosas. Hermanos, entonces, cuando seamos tentados a pecar, recordemos que un día vamos a estar frente al Señor. Romanos 14:12 dice que un día cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de sí, o sea, de nosotros, a Dios. Y no solo eso, recordemos que incluso ahora, en este momento, Dios está escudriñando mis pensamientos. Tal vez vos estás escuchando la enseñanza y tu mente, tus pensamientos están en otro lado. Hasta tal vez estás teniendo malos pensamientos de mí o de mi persona o de otra persona. Dios lo está sabiendo, porque Dios todo lo sabe y todo lo ve. Recuerda que Él lo sabe todo y que un día vamos a dar cuenta de lo que hicimos y de lo que no hicimos cuando estábamos aquí. Terminamos. Versos 8 y 10, al 10. Pero ahora es el momento, dice otra traducción, lo voy a leer en la Reina Valera, así no nos confundimos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y fíjense lo que menciona, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿no? Todas estas prácticas que se mencionaron aquí, la ira, el enojo, no debiera existir en el corazón del creyente. Si por una ocasión, una situación especial, circunstancial, hay enojo,
el enojo no debe controlar mi vida. Yo tengo el Espíritu Santo en mí. Vos lo tenés, el Espíritu Santo. Debes controlar el enojo. Dice la palabra de Dios que no le debemos dar lugar al diablo, en Efesios capítulo 4. Debemos solucionar el tema del enojo. Porque cuando hay enojo, cuando hay resentimiento, cuando hay dolor, sabemos que eso nos lleva a lo que es la raíz de amargura. Las situaciones no resueltas con el enojo, con las heridas que por allí nos ocasionan, se produce en nuestro corazón una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura logra cegar nuestro entendimiento, logra oscurecer nuestra relación con Cristo, logra entorpecer mi relación con el Creador y Padre amado. Debemos solucionar esas cuestiones. Debemos obedecer a Cristo y obedecer a lo que Él nos enseña, hermano. Debemos permanecer fieles a nuestra confesión de fe. ¿Vos confiesas que sos hijo de Dios? ¿Vos confiesas que Cristo es tu Salvador? Bueno, yo también lo confieso. Y debemos vivir de acuerdo a nuestra confesión de fe. Si digo que yo soy seguidor de Cristo, mi vida debe ir acompañada, o mejor dicho, mi fe debe ir acompañada con lo que yo digo, que debe reflejar que verdaderamente tengo una vida de fe, una vida de obediencia, una vida que quiere agradar a Dios. Pero para eso debemos despojarnos de la vieja vida. Debemos despojarnos y revestirnos de la nueva forma en la que debemos vivir. Y hay una gran diferencia, hermanos, y con esto vamos concluyendo. Una cosa es vestirnos y otra cosa es revestirnos. ¿Sí? Vestirnos nos vestimos exteriormente. Revestirnos se trata de algo interior, de algo que va produciendo o se va produciendo en nuestro interior. Eso es revestirnos. La palabra de Dios debe revestirnos del nuevo hombre. Pero si no leo la palabra de Dios, no voy a ser revestido de ese nuevo hombre, de esa nueva mujer. Hermanos, desde el momento que creíste en el Señor y te reconciliaste con Él, estableciste un vínculo, de cierta forma un pacto con el Señor. Un vínculo, un compromiso. ¿Cómo está eso? ¿Te mantienes fiel a ese compromiso que hiciste con el Señor el día que creíste en Él? ¿Seguimos fieles? O como yo siempre digo, andamos atajando pollos. ¿Cómo andamos con el compromiso con el Señor? Es una pregunta confrontativa para que, empezando por mí, nos examinemos. ¿Cómo andamos con ese compromiso con el Señor? ¿Cómo anda nuestra fidelidad con Él? Acordate y te lo vuelvo a decir nuevamente. Nuestra conducta debe ser acorde con nuestra fe. Nos despedimos con la lectura de estos versículos. Lamentablemente, por amor al tiempo y por respeto a ustedes, no podemos ir. Pero fíjate vos, hermano. Debemos vestirnos como escogidos de Dios. Y si somos escogidos de Dios, somos santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. De esta forma vamos a soportarnos los unos a los otros, vamos a perdonarnos los unos a los otros, como Cristo nos perdonó a nosotros. Así lo debemos hacer con los demás. No vamos a hacer esto si no hemos resucitado. Primero tenemos que haber resucitado, o sea, haber renacido espiritualmente, habernos convertido, porque allí vamos a buscar las cosas de arriba. Y cuando buscamos las cosas de arriba, sin lugar a duda que vamos a poner nuestra mira en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Y cuando eso sucede, allí recién vamos a hacer morir lo terrenal, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, el enojo, la ira, la blasfemia, las cosas deshonestas. Lo debemos hacer, porque si no, no nos vamos a poder vestir de ese nuevo hombre. Allí recién
nos vamos a revestir del nuevo hombre, el cual es conforme, dice la palabra, a la imagen del que lo creó, y se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esa renovación no se va a llevar a cabo si no leemos la palabra, si no estudiamos la palabra. Cuando estudiamos la palabra, una de las primeras cosas que aprendemos es que sobre todas estas cosas que hemos mencionado antes, debemos vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Porque todo el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Allí recién, cuando nos vestimos de amor, que es el vínculo perfecto, la paz de Dios va a gobernar nuestros corazones, a la que hemos sido llamados en un solo cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Y debemos ser agradecidos de esto, hermanos. Todo llega a una conclusión. Para que esto suceda, la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. De esta forma la palabra nos va a enseñar y nos va a exhortar, y así nosotros mutuamente también nos vamos a enseñar y nos vamos a exhortar unos a otros con toda sabiduría, pero no la sabiduría que nos dio la calle. Porque dice la palabra de Dios en Santiago que la sabiduría que nos dio la calle es sabiduría terrenal y es diabólica. La palabra de Dios nos va a dotar con la sabiduría celestial, la sabiduría que da Dios, a la cual dice el Santiago o Jacobo que le debemos pedir a Dios la sabiduría de Él, porque Él cuando la pedimos la da en abundancia. Hermanos queridos, que en esta tarde entendamos que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo debemos hacer todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él, de Cristo Jesús. Porque hoy nos presentamos al Padre, ante el Padre, gracias a los méritos de Cristo. Es una enseñanza para varias veces, una serie de enseñanzas. Simplemente algunos versículos hemos tocado, hemos tenido en cuenta. Quiere el Señor que lo hayamos tomado muy en serio, que lo hayamos escuchado y que verdaderamente nos examinemos ante esto que nos ha hablado el Señor y veamos cuál es ese compromiso con Cristo. ¿De qué todavía no nos hemos despojado? ¿De qué nos tenemos que despojar? ¿Qué falta todavía incorporar en mi vida para verdaderamente ser revestido de la gracia de Dios como Él quiere que sea? Que el Señor bendiga a su iglesia por medio de su palabra en esta tarde.